Gracias. Tiene la palabra asambleísta Fernando Bustamante. Gracias. Tal vez no hubiera intervenido, de no ser por el hecho de que necesito solicitar a la ponente una enmienda en el informe que ha sido presentado para segundo debate. Y perdón que hable de un asunto personal, pero yo presenté 9 páginas de observaciones de este proyecto y no figuro entre aquellos que contribuyeron. Yo quería en primer lugar solicitar a la ponente que agregue mi nombre a las personas que entregaron observaciones y aportes para esta ley. Eso en primer lugar. No voy a presentar nuevas observaciones, ya las presenté, ya fueron consideradas, no estoy pidiendo ninguna reclamación, pero quiero aprovechar el hecho de que tengo el uso de la palabra para hacer presentes algunas de las observaciones o avanzar con alguna al menos de aquellas que a su debido momento hice llegar por escrito. Quiero hablar primeramente del tema de la acción afirmativa y de la necesidad que hay de que se regule un tema que voy a mencionar respecto a la acción afirmativa. La acción afirmativa siempre ha sido vista desde sus orígenes, cuando los liberales norteamericanos, estadounidenses, inventaron el concepto en el contexto de las luchas por los derechos civiles de los años 60 en los Estados Unidos. Ciertamente no es una solución de izquierda ni radical al tema de la desigualdad, es básicamente una solución en el marco de la política norteamericana que luego se universalizó y se mundializó. Pero ¿cuál es la idea de la acción afirmativa? Es una medida interina, transitoria, como ya lo dijo Alejandra Ocles hace un rato, hasta conseguir el objetivo que es la igualdad de oportunidades. Más allá de la eficacia que pueda tener o no para ese efecto en la experiencia ya larga de décadas de su aplicación, el hecho es de que su propósito es llegar a ser innecesaria. Una política de acción afirmativa exitosa debe culminar en una situación en que no sea preciso llevarla adelante. Una política de acción afirmativa que se requiere que se perpetúe ad eternum, para siempre, es una política de acción afirmativa fracasada, porque lo que está diciendo es que aquellas condiciones que conducen a la desigualdad entre las personas se perpetúan y permanecen, de tal manera que es necesario realizar precisamente la discriminación positiva. Cuando nosotros el día de mañana y los consejos de igualdad puedan evaluar su acción, mirar hacia atrás a su desempeño histórico, deberían poder decir en algún momento: lo hemos logrado, hemos alcanzado esa equidad, esa igualdad de oportunidades para todos los grupos, en especial aquellos beneficiarios legales de la acción afirmativa. Y en ese momento debería dejarse y abandonarse las políticas de acción afirmativa. Muy al contrario de las políticas de empoderamiento, que es otro abordaje al problema de la desigualdad, que sí son permanentes y perpetuas. Pero las de empoderamiento siguen otra ruta muy diferente, que es la redistribución de las capacidades de las personas para disfrutar y hacer valer sus derechos. Pero es un tema que en nuestra tradición constitucional reciente no se está realmente resaltando de la misma manera que la acción afirmativa. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana con esta ley? En ese momento maravilloso y utópico, en el cual hayamos logrado en efecto la meta de hacer desaparecer los factores estructurales y sistemáticos de desigualdad entre grupos, vamos a estar con una ley que va a seguir exigiendo que haya acción afirmativa, cuando ésta ya no sea necesaria. Por eso es, ¿no es cierto?, que yo sugerí, y no estoy insistiendo, pero quiero simplemente mostrar a la Asamblea lo que sugerí, es que en la norma, especialmente en el artículo que trata precisamente de la acción afirmativa, que era el artículo de finalidades, está cambiada la numeración, solo voy a referirme al título, se establezca que al promocionar las medidas de acción afirmativa, se establezca que hasta que se hayan equiparado con el promedio de los demás grupos sociales, o sea, hasta el momento en que los grupos beneficiarios se encuentren en una situación de empoderamiento equivalente al resto de la sociedad. Y al mismo tiempo sugería agregar un inciso en donde se mandaba a los consejos nacionales de igualdad que establezcan y hagan el seguimiento y evaluación de las políticas de acción afirmativa a fin de desarrollar indicadores y otros instrumentos de seguimiento que permitan medir el avance obtenido a lo largo de su aplicación, para saber si efectivamente las políticas
afirmativa están logrando su objetivo. Toda política pública, la acción afirmativa no menos que las demás, tiene que poder evaluarse en su impacto, tiene que poder saberse si está consiguiendo lo que quiere. Las políticas públicas no son rituales que deben consagrarse per sécula finalmente porque no son ellas buenas o malas en sí, sino en función de la meta o objetivo al que sirven. La acción afirmativa solo tiene sentido si logra su objetivo y para ello tienen que existir instrumentos institucionales de evaluación y seguimiento que permita saber en qué momento dichoso habrán conseguido su objetivo. Y una vez conseguido, los consejos de igualdad deberán establecer la forma, momento y mecanismo para desactivar, para descontinuar las políticas de acción afirmativa en vigor. La acción afirmativa no es un derecho adquirido. ¿Qué es el derecho? La igualdad, el acceso, el empoderamiento. La acción afirmativa es un método, una política o un instrumento a ser evaluada y juzgada de acuerdo a conseguir sus metas. Y como ocurre muchas veces, las políticas públicas exitosas, insisto, son aquellas que se hacen innecesarias, son aquellas que destruyen su propia necesidad. Por eso es que yo insistía. No voy a hacer gran cuestión de esto, entiendo que la Comisión ha tenido su propio debate al respecto, que la Comisión en ejercicio de sus facultades no ha querido introducir estos elementos, pero yo sí quiero hacer presente ante ustedes, colegas estimados de asambleístas, y ante la opinión pública, estas consideraciones que en el futuro van a ser objeto de debates, van a ser objeto de problemas, porque cuando todos seamos materialmente iguales, como diría alguien en la tradición marxista que le gusta tanto a Diego Vintimilla y a la que me sumo, ¿no es cierto? Cuando las condiciones materiales reales de existencia de las personas y de los grupos sean, como queremos, iguales, la acción afirmativa dejará de ser una herramienta de la justicia y se convertirá en una herramienta de la injusticia, porque preferir a los iguales, o sea, tratar diferentemente a quienes están en igualdad de condiciones, ciertamente que es injusticia. Esa era la primera observación que desarrollo largamente porque creo que es importante este tipo de reflexiones que normalmente no se hacen. También señalé en mis observaciones la importancia de que la integración de los consejos de igualdad de sus vocales fuera paritaria entre el Estado y la sociedad civil, no entre el gobierno y la sociedad civil. Eso fue acogido y me congratulo de ello, si bien yo insistía en la necesidad de que los GADS tuvieran una representación. ¿Por qué dije los GADS? Bueno, es una reflexión que también tenemos que hacer. En la aplicación de las políticas de igualdad y de equidad, ciertamente el nivel local tiene que tener un rol fundamental en su implementación. Y me parece que el GAD además es un espacio de desarrollo de la participación ciudadana y de la presencia de los grupos, incluidos los de atención prioritaria o vulnerables, que no puede ser desestimado. De todas formas, dejo consignado el hecho de que me parece tremendamente importante que la política pública y las políticas de los consejos de igualdad incorporen plenamente los niveles territoriales de gestión y de formulación de políticas. Respecto a los concursos, aquí también yo voy a hacer un poco de disidente generalizado. En general, yo siento mucho escepticismo y desencanto con el mecanismo de llenar posiciones políticas mediante concursos de oposición y merecimientos. Cuando la Asamblea Nacional Constituyente estableció a diestra y siniestra este procedimiento para algunos cargos, comprendo que se trataba ante todo de buscar una relegitimación de las posiciones estatales después del desastre legitimatorio que había sido la gestión partidocrática de cargos y funciones en el Estado. Los concursos de mérito y oposición fueron un arbitrio en el cual se creyó encontrar una manera en la cual esas posiciones pudieran reconquistar actividad, prestancia y de alguna forma el consenso o el consentimiento de una sociedad harta, cansada, hastiada de la forma como la partidocracia manejaba esto. Sin embargo, creo que debemos reflexionar sobre el desempeño que ha tenido en cargos políticos el famoso término meritocracia. La meritocracia, me pregunto además, ¿qué cosa es el mérito? ¿Qué es hacer méritos? ¿En qué consiste ser meritocrático? Creo que los cargos políticos deben ser políticamente llenados porque la política es la forma en que se responde ante una ciudadanía con derechos y con soberanía. Sin embargo, ya que estamos en eso, yo sí me sumaba a la posición que no ha triunfado
de que los concursos fueran de méritos y oposición, porque permitía la impugnación. El concurso de oposición permite la impugnación que los méritos no permiten. Pero, en fin, siempre respetando la decisión de la comisión, quiero hacer presente que yo estoy entre aquellos que piensan que deberían ser concursos de méritos y oposición. Y no sigo adelante, yo solo le pido a la comisión que en el informe incluya que yo también hice algunas observaciones de 9 páginas. Gracias, señora presidenta, gracias, colega.